Buenas noches, Dios le bendiga. Quien le habla es su amigo y hermano Saúl Rivera, aquí compartiendo con ustedes un ratito, tratando de llevarle un, un video o haciendo un video de un escrito que hiciera hace unos años atrás, concerniente a un tema que en la iglesia como que no se escucha mucho y tampoco se practica mucho. No digo que en todas, pero sí en mucha iglesia. Pero antes vamos a presentarnos delante del Señor. Eterno Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este ratito. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos dirija, Señor. Me hable a mí primero, para que yo pueda hablar tu palabra. Nos guíe a tu verdad. Tu palabra es la verdad. Que podamos ser edificados, Señor, también confrontados con tu palabra. Lo has hecho conmigo y lo seguirás haciendo. Y me gozo porque eso me ayuda a crecer en ti, Señor. Y quiero también, de esa misma forma, con ese mismo ímpetu, enseñárselo, Señor, a otros para que también puedan crecer espiritualmente. Todo esto te lo presentamos y lo pedimos en el único nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a quien damos la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. El tema. El tema es el ayuno. Así que le puse por título Ayuno, oración y en el Espíritu. En Mateo capítulo 9, verso 15, pueden buscar su Biblia. Dice, Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Mateo 9, verso 15. Ese es el texto central de este pequeño estudio tipo reflexión o reflexión tipo estudio. Iglesia, el luto. El luto es igual a tristeza, es igual a dolor por la muerte de alguien. Esto provoca un duelo a causa de ese dolor que se mete dentro del profundo del corazón. Por eso es que, iglesia, la humanidad sin Cristo está muerta en sus delitos y pecados. Efesios capítulo 2, verso 1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. De modo que existe un luto no externo, no del exterior, sino luto que mueve a la acción para resurrección de la muerte espiritual. Una muerte a causa del pecado, a causa de darle la espalda a Dios, a causa más bien, podríamos decir, de vivir a espaldas de Dios. En una boda, para darle un giro, en una boda no hay luto. En una boda lo que hay es gozo. Pero aquí vamos a ver que el gozo es porque el esposo está con ellos. Pero Jesús les dice que se les será quitado el esposo y entonces ayunarán. El ayuno es un periodo de luto, de tristeza, de duelo, porque hay muerte espiritual en los hombres y mujeres que no han aceptado, que no han recibido la verdad del Evangelio, que es Jesucristo. ¿Quiénes son esta gente? ¿Quiénes son estas personas? Mira, dentro de estas personas encontramos familiares, amistades, vecinos, compañeros de trabajo. Iglesia, la muerte espiritual es camino a la condenación eterna. Mira cómo dice en Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna
y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Aquí voy a comentar un relato que se encuentra en el libro de los Hechos, cuando Jesús se le aparece a muchos luego de su resurrección durante 40 días. Jesús había dado una instrucción. Le había dicho a sus discípulos que no se fueran de Jerusalén y que esperaran la promesa del Padre de recibir el Espíritu Santo. Y eso sería dentro de no muchos días. Interesantemente, antes de eso, Jesús se le presenta en el aposento. Y en una de las ocasiones, Jesús le dice a los discípulos: recibid el Espíritu Santo. Y sopló sobre ellos. Sopló en ellos. Así que, ¿de qué está hablando entonces este relato de Hechos? Está hablando de la llenura del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, esa inmersión del Espíritu Santo plenamente en la vida de esos discípulos y de la iglesia en general. El día de Pentecostés o la fiesta de Pentecostés era celebrada por los judíos, la cual ellos contaban 50 días hasta el día de reposo. En otras palabras, contaban 7 semanas, 49 días, y el próximo día, el día 50, era Pentecostés, o como se dice en hebreo, el Shavuot. Esto lo podemos ver en Levíticos capítulo 23. Así que Jesús tomó ocasión de ese periodo para que se manifestase la llenura del Espíritu Santo. ¿Y qué hizo Jesús? Jesús ordenó a sus discípulos a que no salieran del aposento alto, el lugar donde estaban allí, que celebraron la cena, que no salieran de ahí hasta que recibieran el Espíritu Santo. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Siguiendo las palabras de Jesús del por qué sus discípulos no ayunaban y cuándo ayunarían, presten atención. 40 días Jesús estuvo mostrándose a muchos luego de su resurrección. Él asciende al cielo, en otras palabras, el esposo le fue quitado. Y 10 días más tarde, en Shavuot, en el día de Pentecostés, para cumplimiento de los 50 días de dicha fiesta, según Levítico 23, estaban todos encerraditos, juntos, unánimes, perseverando en oración y ruego, toditos, todos ellos, y eran como 120 los que estaban reunidos, iglesia. Y entre ellos estaba también María, la madre de Jesús, y sus hermanos también estaban obedeciendo el mandato de Jesús. 10 días esperando ¿cómo? En obediencia a lo que Jesús les mandó. Allí no estaban haciendo fiesta, no estaban festejando, no estaban durmiendo, no estaban chismeando, bochinchando. ¿Sabe lo que hacían? Estaban orando y rogando en ayuno. ¿Cómo lo sé, Saúl? ¿Cómo lo sabe Saúl? ¿Sabes por qué lo sé? Porque eso que pasó allí era para dar cumplimiento a lo que Jesús le había dicho a los discípulos de Juan el Bautista, cuando fue el problema ese del por qué ellos, los discípulos de Jesús, no ayunaban. Porque Él les dijo: pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Así que por eso es que le digo que la iglesia, esos 120 estaban esos 10 días en ayuno, oración, hasta que le llegó el Espíritu Santo. Eran 120 las personas, iglesia. 120 personas obedeciendo al mandato del Señor, ayunando, pues se le había quitado el esposo, en oración y ruego, pidiendo por el derramamiento de su Espíritu Santo en ellos y
de repente vino la bendición. Fueron llenos del Espíritu Santo. Y comenzó aquí la primera iglesia cristiana, la iglesia de Cristo, la que se conoció en ese tiempo, en ese momento, como los del camino, allí en Jerusalén, con esos pequeñitos que para la sociedad y para los religiosos eran unos debiluchos, unos necios, pero que Cristo escogió para avergonzar a los sabios y fuertes. Primera de Corintios 1:27 dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Cuando hablamos de ayuno, iglesia, como cristianos, tenemos que preguntarnos 4 cosas. Sí, 4 cosas. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Cuándo y cómo? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cuándo y cómo? ¿Por qué ayunamos? Sencillo, simple y sin mucha explicación. Porque el Señor lo manda. Se ayuna porque Él no está con nosotros. Él lo dijo, les será quitado, entonces ayunarán. ¿Para qué ayunamos? Para contestar para qué, hay que tener claro que no se trata del ayuno que uno quiera o que uno escoja. Se trata del ayuno que ya Dios escogió. Mira cómo dice en Isaías 58, verso 6. No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar la ligadura de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. Aleluya. Juan 10:10 nos dice que el ladrón no viene, iglesia, el ladrón no viene sino a hurtar, matar y destruir. Iglesia, ¿sabes qué? Satanás busca robar la bendición, matar la fe en Cristo y destruir el alma. Pero te digo una cosa, no temas al que puede matar el cuerpo, sino más bien temed al que pudiendo matar el cuerpo puede echar tu alma al infierno. ¿Quién es ese? Dios. A ese temed. Temed a Dios y dadle gloria. La hora de sus juicios ha llegado. Adorar a aquel que hizo los cielos y la tierra. Así cantaron los ángeles en el Apocalipsis. ¿Cuándo ayunamos? En cualquier momento. Voy a presentarte unos momentos que pasó en la historia de la Biblia. Vemos en el caso del libro de Esther, en el capítulo 4, verso 3. Aquí vemos al pueblo judío que estaba enlutado, ayunando en lloro y lamento por un decreto que era un decreto de muerte hacia ellos por parte del rey Asuero, gracias a una persona que odiaba a los judíos, el hombre llamado Amán, que preparó una horca para Mardoqueo. Sin embargo, esa horca sirvió para que fuera ahorcado él mismo. Otro momento lo fue en el caso del profeta Joel en el capítulo 1, verso 14, cuando vemos el pueblo que proclama ayuno. El pueblo proclamando ayuno. Este otro evento es interesante. Jonás capítulo 3, verso 5. Dice, todo Nínive creyó a Dios y proclamó ayuno. El otro evento es en 2 de Samuel capítulo 12, verso 16. El rey David hizo el ayuno que tal vez pudiera ser el más extremo durante 7 días, acostado en tierra, sin bañarse, sin moverse, sin querer mirar a nadie, rogando por su hijo que estaba gravemente enfermo de muerte. Y otro evento, Lucas capítulo 2, verso 37. Aquí vemos a Ana la profetisa, una anciana de más de 100 años, que servía
en el templo de día y de noche con ayunos y oraciones. Así que cualquier momento es bueno para convocar ayuno, incluso ayuno congregacional, siempre y cuando, iglesia, se haga dirigido por el Espíritu Santo. Iglesia, hoy día más que nunca, sabiendo el tiempo que nos tocó vivir, sabiendo que ya todo está cumplido para el arrebatamiento de la iglesia de Cristo y sabiendo que aún tenemos a nuestro alrededor a familiares, amigos, vecinos, compañeros de trabajo que aún no han aceptado la verdad del Evangelio de Cristo, es que es necesario proclamar ayuno. Iglesia, la humanidad se nos muere a diario sin Cristo. No estamos de boda, aún no, pero pronto sonará la trompeta, seremos arrebatados juntamente con los que murieron en Cristo y celebraremos las bodas del Cordero. Entonces allí no habrá más luto, más llanto ni dolor. Pero en tanto que eso no ocurra, iglesia, hay que procurar que al igual que cuando se nos muere alguien y con dolor se llora su muerte, con dolor, con luto, con tristeza, oremos, clamemos por nuestros seres que tanto amamos, los que están perdidos, sin fe, sin esperanza, por no tener a Cristo como su Señor y Salvador. Iglesia, no es una opción. Nunca lo ha sido, ni nunca será una opción. Si Dios lo ordena, el creyente obedece, si es que también quiere crecer espiritualmente. Romanos capítulo 13, verso 11 al 14 dice: y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Cuando dice la noche está avanzada es cuando más densa está las tinieblas y se acerca el día. Significa que Cristo viene pronto. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las almas de luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivia, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Iglesia, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dice el Señor. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y que venga de repente sobre vosotros aquel día. Te invito a que acceses a mi página en YouTube, Saúl Rivera, siervo y amigo de Jesucristo. Ahí encontrarás un video que yo hice hace un tiempo acerca de el tema al tercer día, último aviso. Te invito a que lo veas para que puedas también compartir esa experiencia que tuve yo con el Señor, que me habló, y no vaya a ser que sea el último día el cual escuches un mensaje y puedas compartirlo con otro. Te invito a que lo escuches. Al tercer día, último aviso. Pero sigamos. Mientras el Señor nos dice que una vez se fue, ayunaríamos. Satanás, que el Señor lo reprenda, por otro lado, intenta constantemente adormecer a la iglesia de Cristo. ¿Cómo? Bombardeándola con comida en exceso. Iglesia, la comida no es mala. El comer no es malo. Pero el desenfreno por comer todo el tiempo y comer mucho, hasta hartarse, no solo es dañino al cuerpo, sino que físicamente se enferma y vas también muriendo espiritualmente. Vuelvo y digo, hermano, lo malo no está en el comer, sino en la glotonería en la que andan muchos, incluyendo a creyentes, al pueblo de Dios. Mira, iglesia,
Cuando el cristiano comienza a orar, deja de pecar. Pero cuando el cristiano deja de orar, comienza a pecar. Por eso te digo, no entres en glotonería. Saca tu rato, su momento, saca tu tiempo para orar, para ayunar, y que lo puedas hacer bajo la guianza del Espíritu Santo. Jesucristo dijo, ayunarán. Y el diablo, que el Señor lo reprenda, dice, comerán. ¡Qué contradicción! Ayunaremos para crecimiento espiritual, para que el poder del Espíritu se manifieste y obtengamos victoria. Y el diablo, que el Señor lo reprenda, dice, comerán, para que se enfermen físicamente con tanta gastritis, acidez, deterioro del cuerpo y cuantas cosas y enfermedades más provocadas por la glotonería, y que a su vez van muriendo espiritualmente. Fíjense, hermanos, glotonería, por definición, no es otra cosa que ansiedad en el comer o comer en exceso. Y Jesús nos advierte de que nuestros corazones no se llenen, no se carguen de esta ansiedad por comer. Y máxime en estos últimos días tan decisivos. Una de las características del fruto del Espíritu es la templanza, el dominio propio. Pero hay personas que pueden faltar a la iglesia o tal vez hasta llegar tarde antes que dejar de comer. Y en el dominio propio o templanza está incluido también lo que concierne a esta ansiedad por comer. No es otra cosa que tener la voluntad de hacer lo que conviene al espíritu y no a esta carnecita. Porque el sentir de la carne es muerte. El apóstol Pablo enseñó que todo le era lícito, pero no todo convenía. Y esto no es una licencia para hacer lo que queramos, sino lo que conviene y edifica al creyente espiritualmente, porque es para la gloria de Dios. Así que lo que Pablo estaba diciendo, no que todas las cosas que podía hacer, sean buenas o malas, le eran lícitas, no. Era todo lo que convenía y edificaba al creyente espiritualmente. Por eso es que el Señor nos advierte en estos últimos tiempos, para que nos cuidemos de no caer en idolatrar la comida, iglesia. Y el último punto, ¿cómo ayunamos? Cuando nos entramos en un ayuno, es importante e imprescindible entender y comprender que no es lo mismo hacer una huelga de hambre que ayunar. Aunque la palabra ayuno significa abstinencia de comida, y que en ocasiones cuando tenemos que ir a algún laboratorio médico y se nos pide que hagamos ciertas pruebas que requieren hacer un ayuno. Pero el ayuno bíblico consiste de 3 elementos. Sí, 3 elementos que el uno no puede desligarse del otro. Y yo lo llamo elementos BOA. Biblia, oración y ayuno. Ninguno se puede desligar del otro. De modo que cuando comenzamos un ayuno bíblico es imprescindible estos 3 elementos en nuestra decisión de ayunar. Biblia, oración y ayuno. BOA. Por lo que una parte importantísima dentro de nuestro ayuno es la oración. Oración al Padre, al Dios y Padre de nuestras vidas. Mira, en Daniel capítulo 9, verso 3 dice, y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Este pueblo de Israel de forma seguida le daba la espalda a Dios, vivía a espaldas de Dios. Su pecado era constante y sonante. Y Daniel, como profeta de Dios, se afligía por el
pecados de su pueblo hacia Dios. Así que por espacio de 3 semanas ayunó. Sabemos que su ayuno fue parcial. Pero lo importante a tocar ahora no es la abstinencia de ciertas comidas, sino el asunto de su búsqueda a Dios en ayuno, oración y ruego. Si una persona permanece en ayunar sin orar, lo único que está realizando es una huelga de hambre. Punto. El ayuno tiene que ser dirigido por el Espíritu Santo en oración y ruego, con acción de gracia. Mira cómo dice en Filipenses capítulo 4, verso 6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Por lo que, iglesia, no es cuestión de tener ansiedad, afán o desespero, sino una determinación de que al orar en ayuno, desatamos las ligaduras de impiedad, soltemos las cargas del oprimido, que dejemos libres a los quebrantados y que rompamos todo yugo. En otras palabras, cuando ayunemos, metidos en oración y ruego, sea uno acompañado de total amor a Dios, con un genuino y un profundo interés por los oprimidos. Ahora bien, en ocasiones cuando comenzamos a orar, presta atención, iglesia, comienza en nuestras mentes a divagar un sinnúmero de cosas que ni están relacionadas con el propósito del ayuno y con el propósito de la oración. Hasta comenzamos a recordarnos de tal o cual asunto personal que nos ha estado molestando o que nos está preocupando. Sabes que Dios sabe y conoce el problema de nosotros, conoce ese problema en nosotros. Dios tiene el control. Es por eso que su Espíritu interviene en nuestras oraciones. Mira cómo dice Romanos capítulo 8, verso 26. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Es aquí cuando nuestras oraciones se convierten en una de profundidad total. Segunda de Corintios capítulo 10, verso 4 nos dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Y en Efesios capítulo 6, verso 12 nos dice, porque nuestra lucha, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. De modo que, iglesia, nuestro entendimiento debe de tener claro que nuestro ayuno en oración y ruego no se trata de ningún rito religioso, ni mucho menos hacerlo como un cumplido más como cristiano. No se trata de eso, sino que se trata de una batalla espiritual. Cuando nos metemos en la profundidad del ayuno en oración y ruego, y créeme, iglesia, el Espíritu Santo interviene en nuestras oraciones con gemidos indecibles. Es aquí donde nuestro espíritu se une, se entrelaza con el Espíritu Santo y comienza una oración con gemidos indecibles, lenguas que solo el Espíritu entiende. Primera de Corintios capítulo 14, verso 2 dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterio. Es sumamente importante, iglesia, que cuando entremos en este tipo de oración, lo hagamos con el entendimiento, o sea, oro en lenguas, y aunque las manifieste verbalmente, con nuestra mente oro. Es decir,
Oro sabiendo y conociendo el propósito de mi oración y ruego, aunque no entienda lo que por mi boca expreso. Pues, a fin de cuentas, es el Espíritu quien las da. Primera de Corintios 14, verso 14 y 15. Mira lo que dice el apóstol Pablo. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. El que habla en lenguas se edifica a sí mismo, como dice en Primera de Corintios 14, verso 4. Iglesia, ¿sabes algo? Satanás sabe cuánto idioma existe aquí en la tierra. Tú puedes hablar en francés, en mandarín, en ruso, en portugués, en italiano o cualquier dialecto humano y Satanás lo entenderá. Y también todos sus principados y potestades. Pero lo único que jamás podrá entender es el poder de la oración en lengua. Y como no sabe ni qué rayos estamos hablando aquí, a papá, a nuestro Abba, se siente, ¿sabe qué? Desarmado. Segunda de Corintios 10:4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Este es el secreto grande y poderoso en nuestra victoria espiritual como creyentes, iglesia. Estamos en ayuno, dirigido por Dios. Señor, voy a entrar en este ayuno. Sabe que no es otra cosa sino para romper el yugo que tanto oprime y no deja que mi familia o mis amigos o mis vecinos, mis compañeros de trabajo vengan al conocimiento de la verdad y se arrepientan. Dirígeme tú y dime el tiempo que debo estar y que tengo que entregarlo. Una oración simple, una oración que salga del corazón, porque Él conoce nuestro corazón. Conoce nuestras intenciones, nuestros pensamientos. Y comenzamos a orar. No porque tengamos un dolorcito o un problema financiero o por tal o cual asunto personal. No se trata de eso. Sino porque mi familia, porque alguien de mi familia venga a los pies de Cristo. Porque mis vecinos, mis amigos, mis conocidos, ya sea porque no conocen a Cristo para que se salven, o por alguna enfermedad de ellos que también los oprime, que los quebranta, o problemas serios que solo la intervención de Dios puede obrar y meter su mano y obrar en ese problema. Nos convertimos en intercesores por otros. Daniel, iglesia, Daniel oró y ayunó por su pueblo, que estaba apartado de Dios. David ayunó y oró por su hijo que estaba gravemente enfermo de muerte. También tenemos el ayuno congregacional. Vemos en el libro del profeta Joel y vemos al profeta exhortando a todo el pueblo, no tan solo a Israel, sino a todos los ancianos y moradores de la tierra a proclamar ayuno. Joel capítulo 1, verso 2 y verso 14 dice: Oíd esto, presten atención, ancianos, y escuchad, todos los moradores de la tierra. Proclamad ayuno, convocad asamblea y clamad a Jehová. Y dice más el profeta en el capítulo 2, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. ¿A quiénes incluyó en este ayuno en oración y ruego? Lo incluyó a todos. Dice, reunid al pueblo, santificad la reunión,
juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman, a los bebés. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. En otras palabras, los recién casados. Ancianos, ministros, jóvenes, niños, infantes, los recién casados, todos que salgan de su comodidad y que rasguen no sus vestidos sino sus corazones. Cuando vemos que ante una situación adversa de peligro de muerte, no para uno, sino para los nuestros familiares, amigos, compañeros de trabajo, vecinos, en fin, contra los que están en nuestro entorno, entonces proclama ayuno en oración, con lloro y lamento, en humillación, delante de nuestro Dios Todopoderoso. Aleluya. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versos 3 y 13. Aquí vemos la historia del rey de Judá, Josafat, que ante el peligro de muerte frente a los moabitas y los amonitas, no muerte de él, sino de todo el pueblo de Judá, él se humilló en rostro en tierra y proclamó ayuno a todo Judá. Y todo el pueblo de Judá estaba en pie delante de Jehová, y vino su espíritu en medio de la oración. Iglesia, cuando una persona se mete en ayuno y oración y en el espíritu, mueve a Dios en favor de uno, conforme a su voluntad. Y cuando un pueblo, una congregación, se mete de serio, en serio, de corazón sincero, en un ayuno y oración, y en el espíritu, mueve a Dios en favor de su pueblo, y más cuando ese pueblo es la iglesia de Cristo, la novia del Cordero. Iglesia, las almas de nuestra milicia no son físicas. No es por la fuerza, no son carnales, no es según yo entienda mejor, son espirituales, son poderosas en Dios para destruir fortaleza. Para el creyente en Cristo, ayunar no significa déjame abstenerme de alimento para ver qué pasa si Dios hace algo. No, no es eso. Para el creyente implica no solo abstenerse de la comida que tanto se disfruta a diario, sino de todo cuanto nos distraiga del propósito único y definitivo. ¿Y cuál es ese propósito? Clamar por la vida de nuestros seres queridos y amados que aún no le dan o no le han entregado su corazón, su vida entera a Cristo. Clamar por el quebranto de salud de quienes ya perdieron las fuerzas de luchar. Clamar por quienes se sienten o están oprimidos, que no hayan la salida. Clamar por el ser amado y querido que está atado y enyugado a otro que no es Cristo Jesús, que se llama Satanás, que el Señor lo reprenda. Cuando Jesús te dice, tomad mi yugo, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga, te dice el Señor. Este es más bien el ayuno que Dios escogió. Bendito sea tu nombre, Señor. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Y por último, y no menos importante, la Biblia. La palabra de Dios. Cuando entramos o comenzamos en un ayuno, tenemos que creer que Dios nos oirá y que no solo nos oirá, sino que nos dirá, heme aquí. ¿Cómo es, Saúl? Que Dios me va a decir, heme aquí. No somos nosotros los que decimos, heme aquí. No, nosotros le decimos a Él, heme aquí cuando vamos a hacer su voluntad. Pero Él dice en su palabra que Él nos oye y que dice, heme aquí. Isaías 58, verso 9. Entonces invocarás y te oirá Jehová y clamarás y dirá Él, heme aquí. Aleluya. Ahora bien, pero para creer hay que tener fe.
Para el que cree, todo es posible. Jesús les dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Y la fe es la certeza de lo que esperamos y la convicción de lo que no vemos. Mira lo que dice en Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y esa fe es la que agrada a Dios, la que es puesta en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe, esa fe, la que está puesta en Jesús, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Eso no sale así como arte de magia que cayó así. Ya tengo fe. No. Vayamos a Romanos capítulo 10. Porque es importante que lean esto para que puedan entender de dónde proviene la fe. Dice, porque capítulo 10, verso 13, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y Pablo hace la pregunta, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mira el verso 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo van a invocar en el que no han creído? ¿Cómo creerán en el que no han oído? ¿Y cómo oirán si tú y yo, iglesia, no les predicamos? Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Aleluya. El rey David meditaba en la palabra de día y de noche. Salmo 1, verso 2. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Iglesia, nadie puede meditar en lo que no conoce. Si no conoces la escritura, la palabra, no puedes meditar en ella ni siquiera un segundo. Métete en la palabra, escudriña la escritura para que puedas meditar en ella de día y de noche. ¿Por qué? Porque toda la escritura, toda la palabra de Dios es inspirada por Dios mismo. Dice en 2 de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil. ¿Para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que todo hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Iglesia, ¿quién es el centro de la palabra? ¿Quién es el centro de la escritura? Jesucristo. Toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, toda nos lleva a Jesús, el autor y consumador de la fe. Puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Hebreos 12:2. Mis amados hermanos y hermanas, iglesia, sabes que vendrán pruebas, muchas, pero muchas tentaciones por comer. Se te presentarán hasta comida que de solo verla se te va a hacer la boca agua. Y no faltarán todos y cada uno de los mejores olores de esta cocina puertorriqueña si vives en Puerto Rico. Oh sí, todos, pero todos procurarán ofrecerte de todo. Solo piense por un momento. Carne, fritura, dulces, postres, etcétera, etcétera, etcétera. La lista es larga. Algunos de buena intención o de buena fe y otros tal vez inducidos por el mismo que sabe que tú estás sosteniendo una batalla espiritual contra él mismo. ¿Contra quién? Contra Satanás, que el Señor lo reprenda. El entendido entiende de quién yo hablo.
por todos lados. Cuanto te muevas y vayas, solo vas a encontrar anuncios por todos lados. Anuncios de restaurantes, anuncios de fast food, en los billboards, en donde quiera que te muevas. Todos los que existan, vas a encontrarte anuncios. Y va tu vista y tu visión se va a tornar hacia eso constantemente, buscando cómo romper con ese ayuno que tú llevas. Pero cuando estás en el Espíritu, nada de eso te va a ocurrir. Lo vas a mirar como si nada y vas a seguir, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Aleluya. ¿Sabes qué, iglesia? Tienen que entender que esto no es con nuestra fuerza, sino con su Espíritu. Zacarías 4:6 nos dice, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Diariamente, iglesia, vistámonos de toda la armadura de Dios, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, o sea, no es personal. Dice, vestido de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Por un lado, Jesús nos dice, ayunarán. Y por el otro lado, y para la desdicha de muchos, Satanás les va a decir, comerán. Porque ¿sabes qué? A Satanás sabe que le queda poco tiempo y que Cristo está a las puertas, dispuesto a llevarse a su novia, su iglesia, y Satanás procurará por todos los medios que al cristiano, al creyente, al nacido de nuevo, se le llene su corazón de glotonería, de embriaguez y de los afanes de esta vida. Mira lo que el Señor le dijo en Lucas 21:34 a los discípulos. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Iglesia, los cielos sufren violencia y solo los violentos lo arrebatan. Es decir, todo cristiano comprometido con romper toda práctica pecaminosa que corrompe a la humanidad en favor de Cristo, su palabra y su camino, son los que arrebatan el reino de los cielos. No es por fuerza física, no es sacando pecho, no es haciendo mollero, es con su Espíritu Santo. Es una lucha constante contra las acechanzas del diablo y que demanda a toda costa, cueste lo que cueste, que haya un esfuerzo de lucha de fe, resistiendo a Satanás, al pecado que ofrece el mundo y a esta carne que es más mala que el mismísimo diablo y que busca llevarnos a enemistarnos con Dios, a desagradar a Dios. En Santiago, el apóstol Santiago nos da una advertencia y nos dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. No puedes resistir al diablo y jamás huirá de ti si no te sometes a Dios, a su palabra. Sea todo hombre mentiroso y sea Dios veraz. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que arrepienta. Iglesia, termino con esto. Romanos capítulo 8, verso 6 al 8. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Por tal razón, iglesia, amado hermano y hermana, ayuna, ora
y ora en el Espíritu. Padre, te doy gracias por este rato. Gracias porque me hablaste a mí. Porque sé que vas a hablar, Señor, que alguien se va a topar con este video, no por casualidad, sino por la causalidad, porque así tu Espíritu lo movió a llevar este pequeño estudio o reflexión estudio. Y sé que tu palabra no retornará atrás vacía. Gracias, Señor. Ahora, Señor, te pido, Señor, que nos despida no de tu presencia, sino de esta grabación, con la bendición tuya, de tu Hijo Jesucristo y con la comunión de tu Espíritu Santo. Amén, Señor. Que Jehová les bendiga y les guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia. Que Jehová alce sobre ustedes su rostro y ponga en ustedes paz. Que el Señor les bendiga y añada gracia sobre gracia. Amén, amén y